Buenas tardes, bienvenidos a Portal Informativo. Mi nombre es Carlos Agis. Esta tarde tendremos un programa especial dedicado a las elecciones de la Ciudad de México. Queremos darle a nuestro público el contexto suficiente para que ejerza su voto de manera informada, responsable y, por supuesto, libre. Vamos con la información. La Ciudad de México es por mucho la más habitada de nuestro país. En ella viven 8 millones de personas. Entre los principales problemas que enfrenta esta megalópolis es la movilidad, la contaminación, el exceso de población y la delincuencia. Además, junto con Monterrey y Guadalajara, es la sede para la mayoría de los corporativos que tienen presencia en México. En la ciudad se desarrolla 1/3 de la actividad económica nacional. Es por esto que la elección para el próximo jefe de gobierno es de gran importancia, no solo para la capital, sino también para todo el país. Al momento, las encuestas dicen lo siguiente. Al día de hoy, de acuerdo con la encuestadora Massive Caller, las preferencias de voto en la Ciudad de México están acomodadas de la siguiente manera. Claudia Sheinbaum encabeza la preferencia de voto con un 39.34%. Miquel Arriola ocupa el segundo lugar con un 20.2%. Y Alejandra Barrales mantiene el tercer lugar con un 18.81%. Cabe mencionar que esta es la primera encuesta en que la candidata del PAN aparece en tercer lugar. Pero, ¿qué dicen los candidatos? ¿Cuáles son sus posturas? ¿Qué han hecho hasta ahora? Esa es la incógnita que aún mantiene la ciudadanía en este lugar. A lo largo de esta emisión, ahondaremos en un par de temas cruciales para entender la jornada electoral: seguridad y movilidad en la capital mexicana. En cuestión de seguridad, 2017 cerró como el año con más delitos en la Ciudad de México durante la gestión de Miguel Ángel Mancera, con 559 incidentes al día. Los delitos que aumentaron con respecto al 2016 son homicidio culposo, homicidio doloso, siendo esta tasa la mayor en los últimos 21 años, robo con violencia, robo a casa-habitación, robo a negocio, robo a transeúnte, siendo la segunda tasa más alta del país. En contraste, la tasa de violación alcanzó su mínimo histórico, posicionando a la Ciudad de México en el lugar 31 de las 32 entidades. En la medición del delito de alto impacto son las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza las que encabezan el rubro. En temas de movilidad, es muy importante tomar en cuenta la situación actual de transporte público. De acuerdo con el Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación, diariamente se transportan cerca de 3.5 millones de vehículos, entre los que se encuentran carros, autobuses, camiones, camionetas y motocicletas, siendo de estos el principal medio de transporte el carro. Según Animal Político, la Ciudad de México es la entidad en la que menos kilómetros se recorren en un transcurso de media hora en horarios no pico. Además, con respecto a 2016, el robo dentro del sistema de transporte colectivo Metro aumentó 226%. Por otro lado, de acuerdo con el estudio del ITDP, Movilidad Inteligente para la Ciudad de México, 57% de la población vive a más de 5 kilómetros de una estación de transporte. Ahora, nos vamos a enlazar con Ana Mendoza, quien estuvo involucrada en el proyecto de la ITDP. Lo que te puedo decir igual un poco como contexto del tema de movilidad, que es sumamente importante porque en el país 8 de cada 10 personas viven en ciudades. Por eso es muy importante pensar en la movilidad en las ciudades, pero no solo, también cómo conectas a la gente que no vive en las ciudades a las ciudades y que pues haya accesibilidad a donde ellos viven. Y tiene que estar en la agenda de los políticos porque el sistema de transporte es vital para una ciudad. Como dije, 80% de la población de México se concentra en centros urbanos. Entonces, para que funcione una ciudad tienes que hacer que la gente pueda llegar a trabajar, pueda llegar a lo que tiene que hacer.
y eso está directamente relacionado con la calidad de vida de las personas. Si una persona tiene que hacer 2 horas de camino para llegar a su trabajo, imagínate si encima tiene que dejar a los hijos a la escuela o lo que sea, pues obviamente eso tiene un detrimento en la calidad de vida de las personas, o un impacto positivo si el transporte es accesible, es eficiente y demás. La Ciudad de México ha hecho algunas cosas como el Metrobús, infraestructura ciclista, sistema de bicicletas públicas, por ejemplo, transporte escolar obligatorio para toda la gente, bueno, para todos los colegios privados, pues el subsidio que hay al transporte público, pero aún así hace falta mayor inversión del gobierno federal para poder ampliar la red de metro, para poder ampliar la red de Metrobús y sustituir el transporte no eficiente por transporte eficiente, que serían los microbuses, los camiones, que son además altamente contaminantes, porque también el transporte tiene un impacto directo en la salud por el tema de la contaminación también. Pues, yo creo que parte de la solución al tema, en el tema de movilidad, al menos en la Ciudad de México, solo 30% de la gente usa el coche privado, el vehículo privado. Entonces, por eso es sumamente importante dar prioridad y que haya mayor inversión al transporte público. No sé cómo es en el resto del país, pero supongo que puede haber una proporción similar. Pues sí, transporte público de calidad y accesible. Y sobre todo creo que tiene que ver con un cambio de paradigmas de movilidad. Pues no planear ciudades para los coches, antes de construir más carreteras y más puentes y segundos pisos y todo, pues hacer transporte público de calidad que realmente le dé alternativas a la gente. Hacer infraestructura ciclista, que conecte con el transporte público. Mientras sea más cómodo para la gente, y sea como una opción viable, pues obviamente mucha más gente lo va a usar. Pues eso como que creo que tiene que ser la propuesta en general. La Ciudad de México, a título personal, creo que al menos quien habla más del tema y ha presentado más propuestas es Alejandra Barrales, creo. Laura Ballesteros me parece que está apoyando la campaña y ella es sumamente activa con el tema de movilidad y es un tema que sí ha puesto mucho énfasis en su agenda. Ahora que ya conocemos esta información, veamos las posturas de los candidatos respecto a estos temas tan relevantes para la Ciudad de México. En temas de seguridad, Claudia Sheinbaum ha hablado de la importancia de la modernización y de la innovación, así como la unificación de las fuerzas de seguridad para lograr un mejor control. En primer lugar, necesitamos retomar la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría y la Jefatura de Gobierno que se abandonó en los últimos años. Eso tiene que tener un seguimiento permanente, tiene que tener un seguimiento diario. Necesitamos duplicar las cámaras en la ciudad, pero estas cámaras necesitan realmente tener un sistema de control que nos permita no solamente visualizar en tiempo real y nada más, o utilizarlo para las carpetas de investigación, sino que realmente se procese la información para podernos adelantar a lo que está ocurriendo en la ciudad y tener una estadística clara. Afirmó que es necesario que se conozca por todos cuáles son los delitos que están ocurriendo. Pocos conocemos qué es lo que está ocurriendo en la ciudad, dónde están los delitos, de qué tipo son, cómo han ido aumentando, en dónde están. Y está demostrado que el abrir la información permite la prevención, pero al mismo tiempo ubica los lugares del delito de tal manera que inhibe la producción del delito. El eje central de sus propuestas se enfoca en la tecnología y la innovación. Se duplicará el número de cámaras de la ciudad y se modernizará el sistema de transferencia de datos, inteligencia y procesamiento de la información del llamado C5, que eficiente el accionar de la policía. Para la banderada de Morena,
Los tres aspectos esenciales en la búsqueda de la seguridad son: control de la seguridad, respeto a los derechos humanos, atender las desigualdades que existen en el país. En temas de movilidad, Claudia Sheinbaum se ha pronunciado al respecto. Su conjunto de propuestas llevan el nombre de innovación y esperanza. Me rehúso a pensar que con ocurrencias se mejorará la movilidad. Es cuestión de capacidad y de honestidad. Cambiemos la ecuación. Nos urge un sistema inteligente de planeación y operación de la movilidad que disminuya los tiempos de traslado, la contaminación y que esté sustentado en las personas. Dichas propuestas están contenidas en su plataforma electoral 2018-2024. Su proyecto tiene 5 pilares: innovación, sustentabilidad, igualdad y justicia, honradez y gobierno abierto. He planteado que el programa tiene que tener 5 principios, que son innovación, sustentabilidad, es decir, no puede crecer la ciudad en contra de las condiciones ambientales y los recursos naturales. Tiene que ser una ciudad más igualitaria, tiene que ser un gobierno honesto y tiene que ser un gobierno abierto, cercano con la gente. En su plataforma plantea que su objetivo principal en cuanto a la movilidad es una movilidad segura, limpia y que disminuya tiempos de traslado. Sheinbaum habla sobre la unificación de una coordinación que resume las 8 instancias que hoy ven el tema de la movilidad en la Ciudad de México. Habla también sobre la tecnología en el transporte público. Con tu concepción. Cuando se hicieron los segundos pisos públicos, gratuitos, fue parte de un proyecto integral de la Ciudad de México. Ahí se construyó el Metrobús y poca gente sabe que en aquella administración se dedicaron 6,000 millones de pesos, mientras el segundo piso costó 5,000 millones de pesos para el metro de la Ciudad de México, para comprar nuevos trenes. Claudia Sheinbaum ha hecho muy clara su postura acerca del segundo piso del periférico y del metro. Al día de hoy, la candidata por la coalición Juntos Haremos Historia es el puntero de las encuestas, con 47 puntos porcentuales, sigue muy por encima del segundo lugar. Gracias amigos y amigas. Ahora vamos a platicarles acerca de las propuestas de movilidad y seguridad de la candidata de la coalición por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales. ¡Democracia ya! ¡Patria para todos! La primera vez que en este país se dijo esta frase, la dijimos para darle vida a este partido. La expresidente del PRD ahora propone en materia de movilidad aumentar 410 kilómetros de transporte público. Para empezar, 258 kilómetros serán destinados a las ciclovías, 78 serán de la red de Metrobús y 24 de la red del sistema de transporte colectivo Metro. Estas nuevas vías de movilidad traerán consigo GPS e inclusive botones de pánico para todos los usuarios en caso de algún incidente. Además, ahora los ciudadanos tendrán una llave, por así decirlo, una tarjeta que les dará acceso a todos estos servicios. Ahora vamos a hablarles acerca de la materia de seguridad. 14 millones de personas utilizan diariamente el transporte público y 90% de ellas dicen hacerlo con miedo. Por eso es muy importante este centro de monitoreo del transporte que ya he señalado, algo muy parecido al C5, este centro de monitoreo de seguridad. Pero también muy importante, vamos por 2.500 policías, nuevos policías, para que se encarguen de ser los policías especializados en el transporte. La maestra Barrales tiene un enfoque bastante cercano a los policías, debido a que, para empezar, lo que ella propone será un aumento salarial progresivamente conforme vayan dando resultados para que al final de su gestión tengan más o menos el doble de lo que perciben en este momento. Por otro lado, para evitar actos de corrupción se harán dos cosas: una evaluación constante para que solo se queden los policías que de acuerdo con esta evaluación sean completamente honestos y de confianza, y también pondrán cámaras de seguridad en las patrullas para que así se eviten los actos de corrupción. Alejandra Barrales, PRD. Mikel Arriola,
El candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por parte del Partido Revolucionario Institucional continúa recorriendo las delegaciones capitalinas como parte de su campaña, a poco más de un mes de la elección del próximo 1 de julio. El ex titular del IMSS ha brindado propuestas en temas de movilidad, seguridad, sustentabilidad, distribución de agua y más. A continuación repasaremos algunos puntos de su agenda de seguridad y movilidad. Con el lema de Tu familia es primero, Arriola promete salvaguardar la seguridad de los ciudadanos a través de acciones como la instalación de 1 millón de cámaras de video en toda la ciudad, enfocándose en zonas caracterizadas por su alto nivel de incidencia delictiva. De la mano con esta propuesta está la creación de centros de control y comando en las 16 alcaldías. Arriola propone la instalación de cámaras en los uniformes de los cuerpos de seguridad y la implementación de la aplicación móvil Seguridad con el fin de que sea una plataforma para denunciar delitos. También contempla la implementación de un chip geolocalizador a delincuentes, así como la reducción de la edad penal de 18 a 16 años. Por su parte, menciona la depuración de mandos corruptos y capacitación de policías y ministerios públicos con un aumento de sueldo, y plantea la mejora en el alumbrado público para alcanzar una cobertura del 100% en la Ciudad de México. En cuanto a temas de movilidad, sobresalen las siguientes propuestas por el candidato y su partido, enfocadas en el transporte público. Vamos a construir 100 kilómetros de metro en la ciudad. Vamos a construir 3 trenes suburbanos para bajar los tiempos de 3 horas y media, por ejemplo, a Tecámac, a menos de 40 minutos. Para poder disminuir el tráfico, la contaminación y sacar el transporte pesado de las calles, Arriola propone construir 70 kilómetros de un nuevo circuito exterior. También, en lo referente a la libertad de expresión, el aspirante busca un mayor orden en las marchas a través de permisos, respetando el derecho de los ciudadanos a manifestarse libremente en los días, lugares y horas establecidos, aclarando que quienes se manifiesten tendrán que limpiar las calles una vez finalizada su marcha. Y finalmente, para una mayor seguridad y apoyo a los ciclistas de la Ciudad de México, Arriola propone la ampliación de ciclovías a lo largo de la capital. Así es como ha girado el discurso del candidato Miquel Arriola en torno a los temas de seguridad y movilidad, con propuestas que, según asegura, buscan beneficiar a los ciudadanos de la Ciudad de México y mejorar su vida diaria. Y ahí lo tienen. Él es el candidato tricolor Miquel Arriola. Ahora vamos a recibir con mucho gusto en el estudio a un invitado muy especial para nosotros. Él es periodista, conductor en televisión y locutor en radio. Además, recientemente fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo. Él es Martín Espinosa. ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos y pues aquí estamos para platicar unos minutos con ustedes. Excelente. Pues el tema que nos compete el día de hoy es hablar un poquito sobre las elecciones de la Ciudad de México 2018, estimados televidentes. Martín, se habla mucho de que Claudia Sheinbaum va a la cabeza y la verdad va por un porcentaje bastante alto con respecto a sus demás contendientes. ¿Tú qué opinas? ¿Hay algo más que hacer o ya está todo dicho? No, yo creo que todavía falta un mes y pico para la elección en la Ciudad de México y por las características propias de la capital del país, podemos decir que aún no se puede asegurar que Claudia Sheinbaum pueda en un momento dado obtener la jefatura de gobierno de la capital, tomando en cuenta que el PRD también presenta a una candidata que tiene sus huestes aquí en la capital, como es Alejandra Barrales. Así es. Y creo que Alejandra Barrales va en este momento en una tendencia ascendente, mientras que Claudia Sheinbaum va en una tendencia a la baja. ¿Por qué? Porque ha habido varios factores, el tema del colegio Repsamen que se desplomó en los temblores del año pasado y sobre todo mucho de lo que las huestes de Morena han destacado, que es una candidata que más bien responde a los intereses de Andrés Manuel López Obrador, pero que ella por sí misma no brilla con luz propia. Es decir, es una persona que no prende a las audiencias, no emociona, como sí lo puede estar haciendo Alejandra Barrales, o incluso el candidato del PRI, Miquel Arriola, que hay que decir, en las encuestas empezó hace 2 meses en 4%, hoy podemos decir que ya casi cuadruplicó su tendencia, más o menos arriba del 15%. Wow, increíble. Martín,
Con respecto a los problemas que existen en la Ciudad de México, ¿cuál crees que es el más importante resolver cuando alguno de estos candidatos llegue a ser jefe de gobierno? Mira, a diferencia de lo que pasa en la federación, o sea, a nivel federal, en la Ciudad de México el gran tema hoy en día es la viabilidad de la Ciudad de México como la capital de la República Mexicana y cuál va a ser el futuro de la ciudad en las próximas décadas. Ni siquiera en los próximos 6 años, sino en las próximas décadas, es decir, estamos hablando a un plazo de 30 años más o menos. ¿A qué me refiero? Viabilidad en materia de transporte, viabilidad en materia de servicios como el agua, que tanto escasea en la ciudad, y sobre todo el tema de la viabilidad de la ciudad en lo que se refiere a construcciones. Acabamos de vivir un sismo similar al que se vivió en 1985, curiosamente el mismo día o trágicamente el mismo 19 de septiembre, y ahí se volvió a notar la vulnerabilidad que tiene la Ciudad de México en materia de construcciones y en materia de sobrevivencia de la gente, de los habitantes. Y si esta ciudad sigue creciendo al ritmo que lo ha ido haciendo en los últimos años, y con la vulnerabilidad, decía yo, de los últimos tiempos, la Ciudad de México está encaminada a la hecatombe, está encaminada al fracaso, al caos. Si no hay una planeación para los próximos 20, 25 años, 30 años, la Ciudad de México corre el riesgo de colapsarse. Y eso es lo que tienen que resolver precisamente los candidatos a la gubernatura o a la jefatura de gobierno de la ciudad. Desde luego, y de manera muy cotidiana podemos ver a los ciudadanos que de alguna manera se quejan, ¿no?, de estas construcciones que están haciendo tan a menudo, rompiendo mucho el suelo de la ciudad, sabiendo los riesgos que se corren. Martín, en otro tema, platicábamos en una emisión pasada justamente contigo, tuvimos la fortuna de tenerte, sobre los jóvenes millennials. ¿Tú crees que los candidatos han tenido esa capacidad para poder llegar a ellos? Mira, lamentablemente quienes van de punteras, que son Claudia Sheinbaum y Alejandra Barrales, todavía siguen explotando la parte clientelar de sus partidos. Es decir, no hay que olvidar que Morena nace de un PRD partido, de un PRD dividido, de un PRD en crisis. De ahí surge el partido Morena con Andrés Manuel López Obrador, cuyo principal bastión, o sea, su principal fuerza política está en el centro del país y particularmente en la Ciudad de México. Ellos tienen asegurada una alta votación debido a que controlan muchos grupos gremiales de la Ciudad de México. Vendedores ambulantes, grupos que surgieron de 1985, que pertenecieron al PRI y que luego se pasaron al PRD y que ahora Morena los ha cooptado. Delegaciones que antes no gobernaban, hoy son gobernadas por Morena y esto les da una fuerza importante. El PRD pasa lo mismo, a pesar de ser un partido en extinción, es un partido que todavía conserva una alta clientela electoral, es decir, gente que recibe becas para sus hijos, ayuda de adultos mayores, ayuda para las mujeres solteras, etcétera, etcétera. Es decir, todo este tipo de política social que ha desarrollado los gobiernos perredistas en los últimos 20 años en la Ciudad de México, hoy las clientelas políticas son las que van a votar, tanto ya sea por Morena, por Claudia Sheinbaum, o la coalición ahora con el PAN, que es una coalición que no se entiende, pero que representa a Alejandra Barrales con el viejo PRD. De tal manera que los jóvenes quedan hechos a un lado. Y ahí es donde, por ejemplo, Mikel Arriola está tratando de cosechar votos en esa población que quedó sin clientela política y que se dividieron Morena y el PRD. Yo creo que el único candidato que hoy le puede hablar a los jóvenes, porque además es un candidato, digo, no tan joven, pero es independiente al PRI. De hecho, Mikel es el mismo fenómeno que José Antonio Meade, o sea, es un candidato que no pertenece al PRI. Es el único que les está hablando a los jóvenes. Aunque en la Ciudad de México muchos de los jóvenes que habitan la capital son beneficiarios de programas sociales del PRD porque provienen de clases populares o de clases sociales de medio o bajo nivel. Y ahí no hay nada que hacer porque todas esos grupos los tiene controlados o Morena o el Partido de la Revolución Democrática. Martín,
En cuanto a los ciudadanos, ya no yéndonos tanto con los candidatos, sino con los ciudadanos, ¿cuál crees que es el papel que deben desempeñar para buscar una mejor Ciudad de México? Mira, en alguna ocasión platicando con los líderes del PAN en la Ciudad de México, analizaban por qué el PAN no tiene presencia en la ciudad, por qué la clientela política está con el PRD o está con Morena. Cuando hace muchos años, hace muchas décadas, estaba con el PRI, cuando el PRI gobernaba el país y gobernaba la Ciudad de México a través del regente que era nombrado por el presidente de la República, ni siquiera era elegido por los ciudadanos. Hoy que los ciudadanos tenemos la posibilidad de elegir a nuestros delegados, que ya no van a ser delegados, ya van a ser alcaldes. Así es. Hoy que los ciudadanos de la capital tenemos la oportunidad democrática de elegir al jefe de gobierno, creo que es momento de romper con esas clientelas. Y creo que los ciudadanos que no militamos en ningún partido político o que nos sentimos representados por alguno de los candidatos o candidatas, deberíamos romper esa hegemonía de la política social de la capital para buscar nuevas formas de gobierno o nuevas coaliciones que ayuden a romper ese monopolio de partido que ejerció el PRD desde que ganó las elecciones hace 2 décadas, poquito más, con Cuauhtémoc Cárdenas. Y entonces la Ciudad de México también entraría a esa dinámica que yo siento que se encuentra el país en este momento, que es una dinámica de pedir un cambio, de volver a tener una alternancia y sobre todo de darnos la oportunidad como ciudadanos de mejorar nuestras condiciones de vida en una Ciudad de México que, si bien ha desarrollado una política social importante, nos hace falta avanzar mucho en urbanismo, nos hace falta avanzar mucho en combate a la contaminación y sobre todo reordenar a la Ciudad de México en materia de construcciones y en materia de agua, que tanta falta está haciendo hoy en muchas zonas de la Ciudad de México. Yo creo que es vital la participación de nosotros, los ciudadanos, y de los jóvenes, de las mujeres, que no se sienten representadas por las candidatas tradicionales, que volteen a ver otras opciones y que también participen buscando un cambio precisamente para la Ciudad de México. Perfecto, Martín. Este fenómeno que se lleva a cabo en las elecciones desde hace un tiempo de los candidatos independientes, ¿cómo crees que afecte en estas elecciones de la Ciudad de México? Este cambio que se está viendo a nivel nacional. Así es. Mira, yo creo que efectivamente la Ciudad de México no tiene los problemas que tienen zonas como Guerrero, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca. Por un lado, la violencia originada por los cárteles del crimen organizado y por otro lado, los niveles de pobreza extremos que tenemos en el país. Pero sí, yo siento que la gente lamentablemente no vio resultados en el último gobierno que encabezó Miguel Ángel Mancera, que por cierto ya se fue de la ciudad, ya anda haciendo trabajo político para el frente, para la coalición por México al frente, de Ricardo Anaya. De tal manera que ese desencanto, esa frustración del ciudadano para con el último gobierno del PRD que gobernó la Ciudad de México, yo creo que se tiene que ver reflejada en un voto de castigo, ya no al PRI, sino ahora al PRD en la Ciudad de México. Sí. Y es ahí donde yo creo que Morena tiene muchas posibilidades, como dicen las encuestas, lo mencionábamos al principio, Claudia Sheinbaum es la puntera, pero no por ello debe sentirse ganadora, porque todavía hay otros factores como una verdadera alternancia que pudiera darse con un candidato que está creciendo en las últimas semanas, que se llama Mikel Arriola, que aunque representa un partido que también la sociedad ya no lo ve bien como es el PRI, su candidatura fresca, con propuestas novedosas y sobre todo hablándole a otros sectores que no son tradicionalmente militantes ni de Morena ni del PRD, yo creo que eso también puede ayudar a que haya un gobierno mucho más democrático y con una coalición que ayude a mejorar los problemas de la ciudad. Muy bien. Martín, queremos agradecer en gran medida por estar con nosotros, Carlos, por compartir este espacio y pues bueno, regresamos con todos ustedes. Aún queda mes y medio para las elecciones y hasta entonces todo puede pasar. Los invitamos a seguir pendientes de la agenda de los candidatos y no perderse los debates. Yo soy Carlos Agis y esto es Portal Informativo. Buenas noches y hasta la próxima.